¿Saben cuál es mi miedo, hermanos? Que nos acostumbremos tanto a no escuchar la voz de Dios, porque se puede acostumbrar uno, y nos pierdan las grandes bendiciones que Él tiene. No porque Dios no quiera hablarnos, hermanos. Dios está hablando todo el tiempo, pero es porque nosotros cerramos nuestro corazón a la voz de Dios y empezamos a buscar las cosas de este mundo. Entonces Samuel volvió y se acostó, y el Señor vino y llamó como antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Esta historia me conmueve, porque un niño escucha la voz de Dios, y a veces nosotros los adultos, porque nuestro corazón está abrazando al mundo, porque nuestro corazón es superficial, o porque nuestro corazón se ha vuelto endurecido hacia la voz de Dios. Porque hay corazones dentro de la iglesia que siguen endurecidos, que son superficiales y que abrazan más las cosas del mundo todavía, y por eso no pueden escuchar la voz de Dios. Tú tienes que quebrar con eso, tú tienes que apartarte de eso, porque estás perdiendo la más grande bendición, que es escuchar a Dios. Un pueblo que ya no quería escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no querían escuchar la voz de Dios ya? ¿Por qué el mensaje de Dios era tan menos común? Porque un pueblo llamado Israel ya no quiso escuchar. ¿Y saben qué, hermanos? Se parece mucho al día de hoy. Mateo capítulo 3 explica la condición de un corazón con la parábola del sembrador. Empieza en el verso 4: el sembrador esparció la semilla, una cayó en camino y vinieron las aves y se la comieron. Y en ese mismo capítulo explica esta parte de la parábola. En el verso 19, ¿qué significa la semilla que cae en el camino? Es aquella que oye el mensaje, pero no lo entiende, y viene el enemigo y quita lo que el sembrador esparció. Es un corazón, hermanos, que se ha endurecido. Se ha endurecido por la vida. Por los problemas de la vida, por las circunstancias de la vida. Y traje un termo, y si saben a quién le voy, ¿verdad? Hoy juegan. No le estoy echando, no, pero traje un termo para explicarles esto. Un termo guarda algo helado o algo caliente, y permanece caliente por mucho tiempo. Un corazón endurecido hace lo mismo. Guarda y guarda las cosas que el mundo le ha hecho. Y llega la palabra y no puede entrar porque ya tiene demasiado guardado dentro de él. No entra la palabra de Dios, no entra la voz de Dios a tu vida, porque tienes tantos problemas en la vida que se ha endurecido tu corazón. ¿Y cómo puede ser si vamos a la iglesia? Pues sí, la nación de Israel vio muchos milagros del Señor, de Dios, y mírenlos.
en este pasaje ya no querían escuchar la voz de Dios. ¿Saben lo que necesita el Señor de nosotros? Cuando tú abres un termo, el contenido sale. Si estaba caliente, se enfría. ¿Qué te quiero decir con esto? Que necesitas abrir tu corazón a Dios. Aquí no hay nadie con un corazón endurecido, ¿verdad? Como les dije, pongan su mano en su corazón para que le digan a Dios: yo soy tierra fértil. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? En esa parábola nos lo explica también. En el verso 5, otra semilla cayó donde había piedras y muy poca tierra. Esta semilla brotó rápidamente porque la tierra no era profunda. Pero salió el sol y las plantas se quemaron porque no tenían raíz y se secaron. Y en el verso 20 la explica. La semilla que cae en tierra donde hay mucha piedra es esa semilla cuyo aquellos oyen el mensaje, lo aceptan con alegría, pero como no tienen raíz, dura muy poco. Cuando surgen los problemas, las persecuciones, el mensaje inmediatamente se va y quedan vacíos. Es un corazón superficial. Venimos a la iglesia, pastor predica un mensaje poderoso. Ay, me tocó tanto el mensaje, wow. Pero salimos afuera de esas puertas, alguien casi nos atropella, porque casi nos atropellan porque cruzamos la calle, y lo primero que hacemos es: Dios te bendiga. A veces le hacemos así con un dedo y nos sale el apellido. Fíjese que por dónde va, que no ve que estoy pasando. Porque el mensaje cayó en tierra donde había mucha piedra. Y le decimos: ¿por qué no escucho la voz de Dios? Les decía yo a los muchachos mientras daba la serie: ¿si se han fijado que hay gente que dice: Dios me habló mientras estaba en el baño? Dios me habló. Mientras estaba viéndome en el espejo, Dios me dijo algo. Dice, y la gente dice como que si estuviera hablando con alguien. Hay gente que sí lo hace. Y yo le pregunté a los chavos y les pregunto a ustedes: ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? Es esa semilla que es superficial. Un corazón que prefiere volver a como era antes que luchar. Se puede decir ouch, hermanos, se vale. Estamos en la iglesia. Y por eso el pueblo de Israel ya no escuchaba el mensaje de Dios, ya no escuchaba la voz de Dios, porque ellos decidieron ya no escuchar la voz de Dios. Hay peligro en eso, hermanos. Hay peligro. Hay peligro porque te puedes acostumbrar. Y mírenlo cómo le puse a mi primer punto. Mi primer punto le puse así: ser demasiado familiar produce menosprecio. A veces venir a la iglesia se nos vuelve algo tan común que menospreciamos la voz de Dios en nuestra vida. Y Dios
quiere hablarnos. Dios quiere tener intimidad con cada uno de nosotros. Les decía yo a los hermanos, nosotros escogemos a veces cuando no queremos escuchar la voz de Dios. Yo escojo. Yo les hablaba del tiempo, de las excusas que ponemos esta mañana. Y esta nación estaba en esa etapa. Otra cosa que les pasó ahí en el capítulo es que en el verso 7 dice: y una semilla cayó entre espinos, crecieron con las plantas y la ahogaron. Verso 22 explica esto. ¿Qué significa la semilla que cae entre espinos? Es aquellos que oyen el mensaje, pero dejan por las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas, y ahogan el mensaje que tenían y se vuelven estéril. ¿Sabe que nos afanamos? No sé si tenga las imágenes, le dije a Leslie, pero a veces, miren, las riquezas de este mundo, a veces queremos tener un troconón. Para los que le gustan los carros, vete para el carro, mijo, pues que hay unos que le gustan los carros. Pero es algo nomás material. Espérense, ahí les va para otra. Vete a la siguiente, mijo, la de la casa. A veces nos preocupamos tanto por tener algo así, que se nos olvida escuchar la voz de Dios. Porque eso se toma trabajo. El tener el automóvil, el tener la casa, se toma trabajo. Pero hay otra. Ay, disculpen la imagen que voy a poner ahí enfrente. No se me enojen. Ahí va, ponla, ándale. A veces queremos el cierto trabajo, ganar ese cierto dinero y ser una persona de importancia. ¿A costa de qué? De, como dice aquí la palabra, es esa semilla que se preocupa más por las riquezas de este mundo, y el mensaje se va y esa persona se vuelve estéril. Ya no da fruto, porque permitió que las cosas, los afanes de este mundo le robaran lo que es más importante. La nación de Israel conocía los milagros de Dios. Cómo sacó a sus antepasados de esclavitud. O sea, no era algo que no sabían. Así como nosotros, no es algo que no sépanos a buscar de Dios, venir cada domingo, buscar su presencia. No es algo nuevo, ni para la nación de Israel era algo nuevo. Ellos sabían, pero estaban en un momento de disfrutar. ¿Por qué digo esto? Porque ya habían salido de Egipto, ya no eran esclavos y estaban en la tierra prometida. Ya habían cruzado el desierto, ya estaban en la tierra prometida. Pero sus corazones se endurecieron, se hicieron superficiales y abrazaban más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y por eso Samuel empieza hacia el capítulo diciendo que el mensaje ya era muy raro, ya no se escuchaba tanto. No porque Dios no quiera hablarnos, hermanos, Dios está hablando todo el tiempo, pero es porque nosotros cerramos nuestro corazón a la voz de Dios y empezamos a buscar
las cosas de este mundo. Es como cuando sales con alguien por primera vez o estás con la muchacha. Voy a devolver a yo hace 20 y tantos años que conocí a mi esposa. Usted puede decir los años que usted tiene cuando conoció a su esposa. Cuando empiezas esa relación, dígame sí o no, ¿verdad que toda tu atención es para esa persona? ¿O soy un mentiroso? Vuélvanse para atrás, no ahorita ya les voy a explicar por qué ya no es la misma. No sé qué, ahorita no, ahorita les explico por qué. Pero cuando empiezas tu relación con esa persona, toda tu atención es para ella o para él. Y empezamos con, no sé si han visto ese meme, que está el muchacho y la muchacha en el teléfono, y luego le dice la muchacha al muchacho: cuelga tú. Ah, no, cuelga tú. No, cuelga tú. Ahí estamos jugando a eso. Y así empezamos. Dígame sí o no. Pasa el tiempo. Y I'm sorry, les voy a pegar a los hombres y a la mujer. También las mujeres tienen culpa, hermanas. Sí, también. Pero, ¿verdad que la atención ya no es la misma? ¿No está mi esposa aquí, da? Gracias a Dios. Que se crean, hermanos. Yo a veces le hablo a mi esposa y no me contesta. Y yo soy de carácter fuerte. Se los digo porque es cierto, no estoy mintiendo. Y digo: pues ¿por qué no me contesta si tiene un teléfono? ¿Para qué tiene teléfono? Y llego a la casa y hago la pregunta: te hablé, ¿por qué no me contestaste? Ah, no, ese es que lo tenía en silencio. Ok. ¿Por qué les digo eso del teléfono? Porque a veces Dios nos llama y somos como mi esposa. Para la voz de Dios, silencio. Oh, es Gabriel. A ese sí lo tenemos en altavoz. Hasta el timbre es diferente. Pero habla Dios. ¿Por qué? Porque empezamos nuestra relación con Dios y toda nuestra atención es para Él. Pero pasa el tiempo y nuestra atención ya no es la misma. Empezamos a menospreciar a la persona, lo que ella o a él le gusta. Igual como con Dios, empezamos a menospreciar lo que a Dios le gusta, porque ya nos volvimos tan familiares de venir cada domingo a la iglesia, oír un mensaje, 5 cantos y ya. Y cumplimos con una rutina. ¿Sí o no? Ya saben, ustedes se levantan, hoy es domingo, tenemos que ir a la iglesia. Para los que no les gusta venir, pues dicen: no voy a ir a la iglesia. Pero esa es la rutina, ¿va? Se oye el mensaje, y si yo les pregunto de qué predicó Daniel la semana pasada, habrá muchos que dirán de qué, pero a otros que van a decir: ni me acuerdo. ¿Sé que estaba predicando de la samaritana, de la tsunamita? Es esa tierra que viene la palabra y se va rápidamente. Necesitamos un corazón que está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo Samuel escuchó la voz de Dios siendo un niño. No menosprecies tu relación con el Señor.
No menosprecies si Dios no te ha hablado, que ya no te va a hablar. Que no se vuelva algo tan rutinario venir a la iglesia que dices, bueno, vamos a ir a la iglesia y todo eso. No. Yo ahorita estaba sudando chorros ahí. Y le dije a mi esposa, me están pegando los bochornos. No, hermanos, ¿saben por qué? Porque cuando se para uno enfrente de ustedes hay una lucha espiritual. Y yo desde mi casa empecé a reprender. Porque hay corazones dentro de la iglesia que siguen endurecidos, que son superficiales y que abrazan más las cosas del mundo todavía. Y por eso no pueden escuchar la voz de Dios. Tú tienes que quebrar con eso. Tú tienes que apartarte de eso, porque estás perdiendo la más grande bendición, que es escuchar a Dios. Dios está hablando todo el tiempo, pero el pueblo decide no escucharlo. El pueblo dice no, porque se te hizo tanta costumbre venir a la iglesia que has menospreciado eso. Punto número 2. Nos acostumbramos. Se vuelve tan común en nuestra vida no escuchar la voz del Señor. Pero miren a Samuel en el capítulo 3, del verso 4 al 10 dice: de repente el Señor llamó a Samuel. Samuel. Samuel respondió: ¿qué quieres? Esos niños que no dicen ni mande, ¿no? Así dice mi Biblia, sorry, es que es la nueva versión viviente. Se levantó, corrió hacia Elí y le dijo: ¿me llamates? Elí, hermanos, era ya un hombre avanzado en edad. Y le dice: no, no te llamé, vuelve a tu cama. Entonces el Señor volvió a llamar a Samuel: Samuel. Nuevamente se levantó, fue hacia Elí y le dijo: ¿me llamaste? Yo creo el viejito dijo: pues ¿qué trae? Si saben el dicho ese, ¿cómo fregó un borracho anoche? No sé si a Elí le pasó por la mente eso. Le dice: no, no te llamé, vuélvete a la cama. Ay, muchacho vago, porque estaba chiquito, no creen que estaba grande. Samuel, dice aquí, lo explica, no conocía al Señor, porque nunca antes de haber recibido un mensaje del Señor. La primera vez que Samuel recibe o oye la voz de Dios. Y el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levanta y fue hacia Elí: aquí estoy, me llamaste. Entonces Elí, el viejito, se le prende el foco. Saben que cuando prende el foco es como que dice: oye, agarraste lo que está pasando. Le prendió el foco y dice: ya sé lo que está pasando. Dios le está hablando al niño. Y miren lo que le dice. Dice: entonces le dijo a Samuel: vete y acuéstate otra vez. Y si alguien vuelve a llamar, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Samuel volvió y se acostó. Y el Señor vino y llamó como antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Esta historia me conmueve, porque un niño escucha la voz de Dios. Y a veces nosotros los adultos nada, porque nuestro corazón está abrazando al mundo, porque nuestro corazón es superficial, o porque nuestro corazón se ha vuelto endurecido hacia la voz de Dios.
¿Saben cuál es mi miedo, hermanos? Que nos acostúmbrenos tanto a no escuchar la voz de Dios y que entre en cada uno de nosotros esa actitud que es muy común en Estados Unidos, la actitud de I don't care, la actitud de que no me importa. Dicen que Dios habla, pero a mí no me ha hablado. ¿Y qué tiene? Yo no voy a la iglesia para satisfacer la conciencia, quizás. Por eso venimos. Pero lo más importante nos lo estamos perdiendo, porque nos hemos acostumbrado a no escuchar la voz de Dios. Y empieza esa actitud de que I don't care. Les voy a decir algo, hermanos. El mundo allá afuera ya está lleno de ese tipo de personas. Así. Dios necesita hijos e hijas que escuchen su voz. ¿Para qué? Para ser mejores hijos e hijas. Para eso necesita Dios que tú escuches su voz. Samuel no sabía que la voz que escuchaba, que si era la voz de Dios. Él no sabía. Y él se levantaba, iba con el viejito, me llamates. Y el viejito, yo creo, pues, ¿cómo te voy a hablar? Acuéstate, yo no te hablé. ¿Sí saben dónde estaba Samuel? ¿Se han visto el dibujo del tabernáculo? Está el velo y está el candelario. ¿Sí lo dije bien, verdad? Candelario, candelabro. ¿Y saben dónde está ese? Va, está enfrente del arca. Lo único que lo dividía era el velo. ¿Sabes dónde estaba Samuel acostado? Ahí, junto a la presencia de Dios. Ahí estaba en la presencia de Dios, acostado. Porque él tenía que mantener eso encendido. A mí me asombra eso, que venimos, ya pasamos el velo desde hace mucho a la presencia de Dios. Y salimos igual. Cuando ya el velo está roto, ya puedes entrar a su presencia. Y si Dios no te ha hablado, es porque tú has puesto el oído, has cerrado tus oídos a escuchar su voz. Él quiere hablarnos constantemente, día a día. Y pasamos por el velo y nada. Samuel le dijo: Samuel. 3 veces le habló y luego después ya le respondió. Si notaron algo, necesitamos ser investigadores de la Biblia cuando la leemos. Cuando Samuel es llamado por Dios, Samuel pensaba que era Elí el que le hablaba. Para Samuel la voz de Dios era muy igual a la de Elí. ¿Por qué te digo esto? Porque tú estás rodeado de voces. Dios puede hablar a través de la voz de tu esposa. Dios puede hablar a través de la voz de tu esposo. O Dios puede usar tu misma voz para hablarte. El problema es que nos rodeamos de qué voces nos rodeamos. ¿Qué palabras escuchamos? ¿Qué gente nos rodea? ¿Qué oyes? A lo mejor lo que estás oyendo no es la voz de Dios, son la voz de tus amigos que dijeron un mal chiste. Te ríes.
¿Qué voces te rodean? A veces nuestro oído está más atento a las voces de los demás que a la voz también del Señor. Y me encanta porque Samuel pensaba que era Elí el que le hablaba. Y iba Elí. La pregunta es, ¿las voces que tú están a tu alrededor son voces buenas? Solamente tú lo puedes contestar. Tengo 20 y tantos años de cristiano. No voy a decir porque me hace viejito. Y a través de esos 20 y tantos años yo he aprendido a cerrar ciertas voces, alejarme. Elí entendió que la voz que le estaba hablando a Samuel era Dios. Y en esta vida vas a encontrarte dos tipos de personas: aquellos que se van a dar crédito por las palabras que te dicen, o aquellos como Elí, que cuando escuchó lo que le estaban diciendo a Samuel, lo mandó directamente a Dios, no tomando crédito para él mismo. Él sabía que era Dios el que le hablaba a Samuel. Tengo una historia yo de un amigo que se llamaba Samuel. No sé si ya la he dicho. Amor, sí. Arias el gordo. ¿Quién sabe por qué le decían el gordo? Yo ya tenía tiempo aquí en la iglesia. Y de repente yo me lo topé aquí en la entrada. Y le dije, gordo, ¿qué anda haciendo aquí? Oh, no, andamos buscando iglesia. Le dije, ¿ya vas a la iglesia? Y me dice, sí. Y disculpen si voy a llorar, pero es que son esos momentos que te das cuenta de cuando tú diriges a las personas a Dios y que Dios los cambia. Yo cuando me convierto en un cristiano, o que me convierto en un creyente, Samuel va a mi casa con un paquete de cocaína y me dice, hey, vámonos a tirar party. Mira, traigo bastante. Porque yo cuando traía bastante, yo iba con él y dice, mira Samuel, mira, vámonos. Compramos cervezas y nos vamos a tirar party. Y llegó allí, yo estaba recién convertido, hermanos. Dice, vengo a ofrecerte, mira, vámonos a tirar party. Y le dije yo, no Samuel, no, ya no le hago eso. Dice, ¿qué? Ya no le hago eso. Dije, Dios entró en mi corazón y me cambió. Y le dije, y así como me puede cambiar a mí, te puede cambiar a ti. ¿Qué? Sí, le digo, si quieres venir a mi casa, ven y platicamos, pero no vamos a hacer nada de esas cosas. Y me acuerdo que lo miré allí y le dije, ¿qué andas haciendo aquí, Samuel? Ando buscando una iglesia. ¿Y cuándo te convertiste? Si vieras, dice, el impacto que me dio verte a ti cambiado. Que yo me dirigí al mismo Dios que tú tienes y Él me cambió. Es cuando escuchas la voz de Dios y te das cuenta que Dios puede cambiar tu vida. Te das cuenta que te conviertes en tierra fértil que produce al 100 por 1. Y Samuel me dijo eso y me cautivó. Es el primero que me gano para Cristo, yo sin darme cuenta. No hice la oración de fe con Él. Pero le impactó tanto verme así que dijo, ¿cómo si Él puede cambiar? Yo también puedo cambiar. ¿Cómo está tu vida, hermano, hermana?
¿Escuchas la voz de Dios? Elí entendió eso y mandó a Samuel directamente con Dios. Porque no es lo mismo venir a la iglesia cada domingo o servir dentro de la iglesia que tener una relación con Dios. No es lo mismo. Samuel servía en el templo. Ana, su mamá, lo dedicó a Dios desde chiquito, porque Ana no podía tener hijos y Dios le concedió el hijo y le dijo: porque tú me lo concedes, yo lo voy a dedicar a ti. En cuanto el niño se destetó, dice la Biblia que ella lo llevó al templo y ahí lo dejó. Y aún sirviendo en el templo, nunca había escuchado la voz de Dios. Porque no es lo mismo tener una religión que una relación. No es malo practicar lo religioso, no me malinterpreten, pero es mucho mejor tener una relación. Mucho mejor. Hay gente que sirve dentro del templo, que viene a la iglesia y piensan que eso es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. No te acostumbres nomás a eso. No te vuelvas tan familiar con esas cosas, porque va a producir menosprecio hacia Dios. No lo hagas. El enemigo nos quiere tener así, hermanos, porque no somos peligrosos, no somos radicales. Y si tu relación con Él está tibia, Él te prefiere así. Dice: qué buen trabajo andas haciendo, hermano Gabriel, te tengo donde quería. Y el enemigo nos abraza y dice: estás muy bien. Busca mejor las cosas de este mundo, busca mejor satisfacerte a ti mismo. No busques que Dios te hable, porque si Dios te habla te va a impactar tanto que vas a cambiar. Puede usar a alguien que te va a llevar a mis pies. No te acerques a esa persona, así como Samuel se acercó a mí. Y yo, sin pensarlo, se fue hacia Cristo y cambió, porque Él quería lo que yo tenía. Si Heidi cambia, yo puedo cambiar. Necesitamos tener hambre por escuchar la voz de Dios. No es suficiente venir aquí a la iglesia. No es. Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Entonces, ¿por qué con los profetas sí hablaba cara a cara? Y escuchaban su voz. Nosotros somos iguales que ellos. ¿Sí saben por qué? No queremos escuchar la voz de Dios. Samuel practicaba venir a la iglesia todos los días. Y no fue algo malo. Hacía bien su ministerio, podemos decir. Para los que sirven, Dios no busca un empleado. Ouch. Dios no busca un empleado. Dios quiere un hijo y una hija. Y esos son ustedes, hermanos. Son hijos e hijas. Dios se le preocupó tanto esto que cuando sacó el pueblo de Egipto, les dijo: me tienen que dedicar un día a la semana. Se preocupa tanto por hablarnos y tener una relación con nosotros, que quiere que le dediquemos
un día a la semana. La nación de Israel eran esclavos y ellos trabajaban todos los días. Cuando salen de Egipto, Él quiso quebrar esa costumbre en ellos y le dijo: van a dedicarme un día. Porque no es lo mismo tener una religión que una relación. Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Les hago 3 preguntas. Le voy a pedir al grupo de alabanza que si pasa, por favor. Los dejé poco serios, hermanos, ahí disculpen. Así soy yo. Quiero que te preguntes esto. Mientras el grupo de alabanza se prepara tocando un canto, yo quiero que cierres tus ojos en esta tarde. Ahí donde estás. Y hazte esta pregunta y tú solo contéstala. Yo estoy seguro que tú tienes la respuesta a esto. ¿Se ha vuelto tan familiar mi relación con Dios en mi vida que le he dado lugar al menosprecio a su voz? Quiero que te hagas esa pregunta. Y si la respuesta es sí, el altar ahorita va a estar abierto. Pregunta número 2. ¿Se ha vuelto en algo común o costumbre en tu vida no escuchar la voz de Dios? Si la respuesta es sí, el altar va a estar abierto. Número 3. O si crees que venir a la iglesia es suficiente para escuchar la voz de Dios. Si tu respuesta es sí, el altar está abierto. Mientras el grupo de alabanza toca un canto, yo les digo a ustedes, hermanos, el altar está abierto. ¿Saben por qué Samuel escuchó la voz de Dios? Porque Samuel estaba cerca de la presencia de Dios. Y aquí está la presencia de Dios, en este lugar. Yo no voy a poner manos en ustedes. Yo voy a dejar que el Espíritu de Dios ministre sus vidas. Cuatro veces Dios llamó a Samuel. 4. ¿Qué nos dice nuestro Dios? Que Dios nunca va a parar de llamarte. Que Dios nunca va a parar de hablarte. Que Dios todo el tiempo va a estar hablándote. Ahora está en nosotros si respondemos a ese llamado, a esa voz de Él. 4 veces le habló a Samuel. ¿Y qué quería? Que respondiera a ese llamado. No hay nada, hermano, hermana, que tú puedas hacer. Dios nos ama igual, pase lo que pase. Lo único que necesita de cada uno de nosotros es que estemos disponibles cuando Él llame, cuando esa voz de Él venga a nuestra vida, que estemos disponibles a escuchar su voz. Es todo lo que Él necesita. Es todo lo que Él necesita de ti y de mí.
tiene la respuesta a cada una de esas preguntas que hice. Lo único que necesitas hacer, hermano, hermana, es abrir tu corazón hacia Dios. A unos vamos a tener que pedir perdón quizás porque antes Dios nos hablaba y platicábamos con Él, pero de un tiempo para acá es como la relación que les decía yo. A veces en una relación le damos toda la atención a esa persona. Quizás tú has dejado a un lado al Señor y tu atención ha sido puesta en otras cosas que no es el Señor, y has dejado de escuchar la voz de Dios. O quizás estás rodeado de voces que no son de Dios, que te dicen otras cosas. Yo voy a ser como Elí en esta tarde. Ve directamente a Dios. Él quiere hablar contigo. Y así como le dije a Samuel, así como me puede cambiar a mí, te puede cambiar a ti, Samuel. Y eso impacta. Permite que Dios impacte tu vida en esta tarde. Ríndete ante Dios. Ríndete. Alabanza va a cantar este canto más nuevamente. La presencia del Señor está aquí. Él está a tu lado. Ahí donde estás hincado en el altar, ahí está. Y te está llamando por nombre, por tu nombre. Él está ahí hablándote, diciéndote, así como me dijo a mí tiempo atrás, Heidi. Desde el altar me llamó y me dijo, Heidi. Pero a veces no queremos, nos resistimos. No te resistas a la voz de Dios. Tengo más de 20 años sirviéndole al Señor, siendo un hijo de Él, y te puedo decir algo: no cambiaría nada de lo que he pasado con Él por las cosas de este mundo. Ha sido para mí lo más especial. Estoy seguro que ha sido para ti lo más especial. Permite que Dios te abrace. Permite que Dios te toque. Permite que Dios te restaure. Permite que Dios sane tu espíritu, tu alma. Ahí donde estás parado,
Dios es bueno, hermanos. Y todo el tiempo está hablando. Todo lo que necesita es que estemos disponibles cuando Él llame. Dios me lo bendiga, hermano. No sé quién va a tomar el lugar. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir: heme aquí, Señor, envíame a mí? Amén. Tu siervo escucha, tu sierva escucha. Amén. Vamos a proponernos a escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Amén. Que podamos estar atentos a esa voz de Dios. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, por favor. Y tengo algunos anuncios para ustedes que darles. Tenemos este martes la oración de mujeres. Bueno, las mujeres no tenemos, yo no, las mujeres, disculpe, las mujeres tienen su oración, ¿verdad? Tienen el martes la oración.